Soy Ramírez Inés Erendira Shenat del MT 95 y voy a presentar lo que es un amplificador operacional, también conocidos como OP-Amp por sus siglas en inglés. Estos son dispositivos capaces de realizar una gran actividad de las funciones dentro de un circuito electrónico, dependiendo de cómo se coloque dentro del mismo su aplicación. Estas deben de cumplir algunas condiciones. Entre ellos es la impedancia entre las entradas inversoras y no inversoras, la diferencia de potencial entre las terminales y que no debe de haber corriente o de entrada o salida en las patas inversoras y no inversoras. Sus usos es que mediante sus diferentes configuraciones se pueden realizar las funciones especiales dentro de circuitos electrónicos y su combinación puede ser con un Arduino. A continuación vamos a ver sus características. Los amplificadores operacionales tienen una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita. Como la impedancia de entrada es infinita, también se dice que la corriente de entrada es igual a cero, el ancho de banda también infinito, su impedancia de salida llega a ser nula y su tiempo de respuesta igual y no emiten ningún ruido. Existen amplificadores no inversores, inversor, seguidor, restador, instrumentación, sumador, para filtros, para comparaciones y rectificadores. En este caso solo vamos a ver el área de amplificadores. En las simulaciones vamos a utilizar el amplificador TL84, el cual es bajo en consumo de energía, protección para cortocircuitos, alta impedancia, con entradas JFET, alto ancho de banda, rangos de voltaje, llega a ser de más o menos 18 volts y tiene 4 entradas de OPAM en un solo ciclo. Podemos ver que el circuito tiene algunas siglas. Estas son que sus terminales en input es entrada inversora, tiene entrada no inversora, una salida, una alimentación positiva y una alimentación negativa. Podemos ver que esta es su estructura interna, sus entradas, sus salidas y su conexión en Proteus es la siguiente: voltaje de entrada, voltaje de salida, una resistencia, voltímetros y el amplificador y sus respectivas puestas a tierra. De los amplificadores operacionales vamos a ver algunas de las siguientes configuraciones. Estos son sus circuitos. Por cuestión de Proteus, algunas prácticas serán presentadas de esta manera. En el amplificador inversor podemos ver que tenemos un voltaje pico a pico de 2 volts como fue requerido y una frecuencia de 100 Hz. Este sería nuestro amplificador inversor y su circuito es el siguiente. El sumador inversor, tenemos que este es su señal y este sería nuestro circuito. Del integrador, este igual sería nuestra señal y su respectivo circuito. El sumador no inversor, igual todos los circuitos son con un voltaje pico a pico de 2 volts y una frecuencia de 100 Hz. Y sus respectivas señales. Este sería nuestro circuito, su amplificador, sus resistencias y sus voltajes de entrada con una corriente senoidal. El amplificador derivador, su señal y su respectivo circuito, igual con una señal. El sumador de voltaje, estas vienen siendo todas sus señales de entrada y nuestro respectivo circuito.
con los diferentes tipos de señales. Ahora vamos a ver algunos simulados, que son los siguientes. Este es de nuestro seguidor de voltaje. Podemos ver nuestro circuito y a continuación su señal. Vemos su señal de entrada, sus respectivos voltímetros conectados en paralelo y su amplificador del seguidor de voltaje. Vamos a ver ahora el amplificador diferencial. Hacemos su simulación. En este caso utilizamos señales cuadradas y podemos ver su respectiva señal. Entran en el canal A, 0.2 volts, y en el canal B, 5, en su posición 5, y podemos ver que esa es su respuesta. Su señal de salida y del amplificador inversor. Nuevamente aquí tenemos dos circuitos con señales diferentes. Podemos ver sus respuestas en señal. El amplificador inversor tiene un voltaje entre positivo y negativo. Este es cero cuando el voltaje de entrada está saturado. La corriente requerida por las terminales más y menos es despreciable. La ganancia de voltaje es negativa y la impedancia de entrada es baja, igual a la resistencia 1, que es nuestra resistencia de entrada en nuestra salida negativa, bueno, entrada negativa. Del amplificador inversor tenemos que es una ganancia positiva. La impedancia de entrada es alta, con dos resistencias se controla la ganancia, y haciendo el mismo análisis para este amplificador, la ganancia está dada por su fórmula ya antes mostrada. El seguidor de voltaje tiene una impedancia alta, mayor a 1 megaohms. Su ganancia de voltaje llega a ser igual a 1 y es usado para cambiar la impedancia de salida a un voltaje de referencia. El amplificador diferencial sirve para restar dos señales. Tiene baja impedancia, eh, al igual que la entrada. Si todas las resistencias son R, el voltaje de la salida es igual a la fórmula ya antes mostrada, que son estas. Y por último, tenemos que el sumador suma dos señales. El voltaje de salida es negativo y puede tener o no tener una ganancia. La impedancia de entrada es baja, que viene siendo igual a R1 y R2. De forma general, estos son los amplificadores, sus usos y su simulación.